Hola, buenas noches. La saluda la abogada Rosana Vera, en esta oportunidad nuevamente para agradecerle al Diario El Regional la oportunidad de hacer a través de su página, su diario virtual, un pequeño resumen del decreto de urgencia 038-2020 que ha sido publicado el día de hoy y que regula la figura de la suspensión perfecta de labores y que busca mitigar los efectos económicos causados tanto a los trabajadores como a los empleadores producto de esta crisis sanitaria del COVID-19. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la norma? La norma establece de que se va a aplicar a los empleadores y trabajadores del sector privado, así como al Fondo Nacional de Fomento Económico o FONAFE, y a las empresas del Estado y sus trabajadores en la eventualidad de que corresponda. ¿A qué me refiero con corresponder? Y viene en este caso al punto siguiente de la norma, que la suspensión perfecta aplicará en la medida de que el empleador no puede exigirles a los trabajadores el trabajo remoto por la naturaleza de la labor. Y excepcionalmente lo puede aplicar cualquiera de los empleadores que se haya visto afectados por el COVID-19 con el debido sustento. Los empleadores que se hubieran visto afectados por el COVID-19 pueden excepcionalmente presentar su solicitud para la aprobación por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Es decir, que esta decisión no resulta ser unilateral, sino que debe presentarse a través de un formato que ha sido establecido y diseñado por el Ministerio de Trabajo y que figurará en su página virtual para que sea presentada de manera remota. Esta solicitud, que tiene el carácter de declaración jurada, debe contener los fundamentos por los cuales se solicita la aplicación de la suspensión perfecta de labores con todos los trabajadores o con alguno de los trabajadores. La autoridad administrativa tiene un plazo de 30 días posteriores a la solicitud para realizar la fiscalización. Realizada esta fiscalización, tiene un plazo también de 7 días para emitir la resolución de procedencia o no, y en la eventualidad de que no emitiera esta resolución, se aplica el silencio administrativo positivo, es decir, se considera aprobada la solicitud sin que ello implique que en una fecha posterior la autoridad inspectiva de trabajo o la autoridad administrativa puedan realizar la fiscalización de la correspondencia entre la solicitud y la realidad de la empresa. ¿Qué es lo que pasaría si es que no existe correspondencia entre lo fundamentado por la empresa y la realidad que pueda fiscalizar la autoridad inspectiva de trabajo? En principio no se aprobará la suspensión de la perfecta de labores y el empleador estará en la obligación de abonar todas las remuneraciones y beneficios al trabajador. Este tiempo dejado de laborar se va a considerar como si hubiese sido realizado de manera efectiva y no existe correspondencia entre la solicitud y la realidad cuando los argumentos o fundamentos que se expongan no sean reales, y para ello la autoridad administrativa puede realizar visitas preliminares a los establecimientos y verificar, por ejemplo, que este empleador no venga realizando ningún tipo de actividad, o cuando se afecte en este caso también la libertad sindical. Aprobada esta medida de suspensión perfecta de labores, también existen disposiciones que buscan facilitar en el ámbito económico al trabajador la liquidez para poder subsistir mientras se levante la crisis sanitaria y se disponga el reinicio de las actividades que han sido suspendidas por parte del gobierno. ¿En qué consisten estas medidas económicas? En el caso de los trabajadores que pertenecen al decreto legislativo 728, se ha considerado que estos pueden disponer libremente de su compensación por tiempo de servicios o CTS hasta por una remuneración bruta mensual por cada mes calendario vencido de duración de la suspensión perfecta de labores.
Esto resulta adicional al monto que ya fuera liberado por el Decreto Supremo 033/2020 hace unas semanas. El trabajador, por otro lado, que se encuentre en esta suspensión perfecta de labores y que no cuente con un saldo en su cuenta de CTS, puede solicitar al empleador el adelanto del pago de su CTS que corresponde al mes de mayo, así como también la gratificación del mes de julio del 2020, que son calculados a la fecha del desembolso. El empleador está en la obligación de adelantar estos montos y depositar dentro de los primeros 5 días calendarios de efectuada la solicitud al trabajador en su cuenta los recursos que corresponden a la CTS y a la gratificación. En el caso de los trabajadores que no se encuentren en el marco de la Ley 728, sino se rija su relación laboral en pequeñas y microempresas, que su remuneración no supere el monto de 2.400 nuevos soles, el Estado ha creado una prestación económica de protección social. ¿En qué consiste esta prestación? Las personas que se sometan a la suspensión perfecta y que haya sido aprobada por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo tendrán derecho a recibir un monto de 760 nuevos soles mensuales hasta que dure la suspensión como un máximo de 3 meses. Es otorgada por el Seguro Social de Salud y será solicitada virtualmente por el trabajador en la página que se establezca, y para ello será abonada luego en su cuenta bancaria, que tiene que ser diferente a la cuenta de CTS. Existirá un cruce de información entre el Ministerio de Trabajo y de Salud para poder verificar que la persona que está solicitando el subsidio haya sido suspendido de las relaciones laborales en el marco de esta norma. Otra de las medidas dispuestas en el Decreto de Urgencia 038/2020 está relacionada a la posibilidad de disponer por parte de los trabajadores que se acojan a la suspensión perfecta de un retiro de hasta 2.400 soles del fondo privado de pensiones, es decir, de su cuenta individual de capitalización. Esta solicitud deberá ser presentada a partir del 30 de abril. Posteriormente, la Superintendencia de Banca y Seguros emitirá el procedimiento operativo para hacer efectivo este retiro. También se dispone que los trabajadores que no hayan efectuado un aporte obligatorio en el mes que corresponde al devengue y planilla electrónica de febrero y marzo del 2020 pueden retirar hasta 2.000 soles de estos fondos de AFPs. Y también, esta es la incorporación adicional para liberar un poco de liquidez adicional, se dispone que los trabajadores que, habiendo efectuado el pago de aporte obligatorio en los meses de febrero y marzo del 2020, puedan retirar hasta 2.000 soles de sus fondos de AFP, siempre y cuando su remuneración bruta de los últimos meses, de los 2 meses, no supere en un mes o en los 2 el monto de 2.400 soles. En relación a las medidas previsionales que se han previsto en este decreto de urgencia, se establece que los trabajadores que se ven afectados por una suspensión perfecta de labores y que en esos meses ya hubieran alcanzado los aportes necesarios para acceder a una pensión en el Sistema Nacional de Pensiones o ONP, será esta institución la que reconozca de manera excepcional hasta 3 meses de aportes. Solamente el trabajador deberá acreditar que se encuentra en una relación laboral suspendida. En lo que respecta al empleador, se ha dispuesto también como una medida paliativa para no reducir la liquidez de las empresas, que los aportes que correspondan a la CTS del mes de mayo puedan ser diferidos y depositados hasta el mes de noviembre del periodo actual del año 2020 con sus respectivos intereses de acuerdo a lo que establece el tubo de la compensación por tiempo de servicios, bajo determinadas excepciones.
no podrán diferir el pago de la CTS cuando la remuneración bruta del trabajador sea de hasta 2.400 soles y cuando los trabajadores se encuentren bajo una suspensión perfecta de labores. Es decir, a ellos sí o sí deberá realizárseles el depósito en el periodo de mayo 2020. Este es el contenido total de la norma del decreto de urgencia 038-2020. La suspensión perfecta de labores no se realizará de manera unilateral, dependerá de la aprobación por escrito o en este caso transcurrido el plazo de la autoridad administrativa de trabajo, sin que ello implique de que no se realice una fiscalización posterior y que el empleador se vea en la obligación de abonar las remuneraciones cuando no exista correspondencia entre su solicitud, es decir, que se haya visto afectado de manera fuerte por el COVID y por tanto deberá cumplir con las obligaciones laborales que le correspondan. En lo que respecta a la autoridad administrativa de trabajo, es quien tiene en esta situación la potestad de evitar despidos masivos y de aplicaciones de la norma que no correspondan. Ello en tanto sí pueden existir industrias que se están viendo afectadas porque no tienen ningún tipo de ingreso, pero sí pueden haber empresas de que a la fecha vienen prestando servicios. Ya en la conferencia de prensa del día de hoy, el presidente hizo alusión a ello, de que no todos los casos serán aprobados y que dependerá de la realización o no de labores. En ese sentido, solamente se quedará a la espera del documento por parte del Ministerio de Trabajo para que las empresas soliciten esta suspensión perfecta y luego se proceda a la evaluación y la autorización de creer lo correspondiente, ¿no? Igualmente los trabajadores pueden acudir a la SUNAFIL a través de las vías que se han implementado para hacer valer sus derechos en la medida que consideren de que existe una vulneración por parte de los empleadores y que se está constituyendo quizás en un abuso al solicitar una suspensión perfecta, ¿no? Todos esos temas podrán igual ser vistos por la autoridad administrativa sin que ello implique que pasada esta crisis puedan acudir al reconocimiento o al restablecimiento de sus derechos ante las autoridades que correspondan. En esta oportunidad les agradezco nuevamente la atención que han prestado a este breve resumen que acabo de efectuar con la norma y bueno, conmigo será hasta una nueva ocasión. Muchísimas gracias y buenas noches.